Después de evaluar el estado de conciencia y las funciones mentales superiores, en la valoración neurológica lo que continúa es la valoración de los pares craneales. La valoración de los pares craneales se hace de manera independiente porque, digamos que por sus características puntuales de emerger directamente desde el punto de vista del encéfalo del sistema nervioso central, le confieren unas funciones muy específicas, unas vías independientes y se afectan no solamente desde el punto de vista central y periférico por puntos específicos, tanto a nivel del, digamos que algunos del tallo, otros del mesencéfalo, otros a nivel cortical. Todos estos órganos, digamos que estos nervios habitualmente tienen un origen real y un origen aparente. El objetivo es que los diferenciemos para que tengamos claro cuáles son las formas de evaluarse. Sí quiero que hagamos unos ejercicios puntuales cuando hagamos el taller la próxima semana de pares craneales y de valoración neurológica para que quede claro cómo es la manera puntual en que se valora y de qué manera se altera. El primer par craneal es el olfatorio. Digamos, este par craneal tiene puntualmente un origen a nivel específicamente tiene unos componentes puntuales a nivel del uncus y tiene un curso muy corto. Básicamente se caracteriza porque este nervio tiene un núcleo olfatorio eh, en la parte superior digamos que las celdillas olfatorias, que es las que se presentan puntualmente desde el punto de vista de la lámina criforme. La lámina criforme, el núcleo se presenta, se desliza de manera superior a la lámina criforme, pero el nervio emerge a través de digamos que unos espacios de unas celdillas que la lámina tiene, por lo cual alteraciones a nivel de esa lámina puede llegar a generar lesiones a nivel del nervio olfatorio como tal. ¿Mm? La forma en que se explora puntualmente es con los ojos cerrados, se evalúa cada fosa nasal exponiendo al paciente a un olor frente al cual ya esté familiarizado. Habitualmente se utilizan olores que sean suaves, que el paciente pueda identificar fácilmente, pero que sean fáciles y característicos. Lo que más se utiliza son café, jabón, en ocasiones se puede utilizar algunos olores cítricos de manera suave, pero no utilizar alcohol, amoníaco o formol porque puede llegar a ser demasiado fuerte o irritativo para el paciente. Con los ojos cerrados se le expone cada una de las fosas nasales de manera independiente y se le pide que se identifique. Previamente se debe haber hecho una rinoscopia anterior para que el paciente tenga claro cómo se identifican o cómo se digamos que la indemnidad de la estructura anatómica como tal se hace a través de la rinoscopia anterior, porque presencia de alteraciones como son la hipertrofia de cornetes o alteraciones a nivel de la mucosa pueden limitar la percepción de la olfacción como tal. Dentro de las alteraciones principales que contamos en estos pares craneales está la hiposmia o la anosmia. Habitualmente puede ser unilateral y la hiposmia puede estar relacionado con alteraciones no neurológicas. Por ejemplo, en pacientes con inflamaciones de la mucosa que limiten la capacidad de percepción de la olfacción a través de patologías como la rinitis alérgica o cuadros congestivos nasales. En nuestro medio o actualmente es mucho más frecuente en pacientes que estén cursando con infecciones por coronavirus. Es uno de los síntomas cardinales, la hiposmia o la anosmia, que habitualmente es digamos que compromiso bilateral, pero cuando hay una alteración neurológica como tal, en este caso sí es habitualmente unilateral. Puede presentarse en traumas craneoencefálicos,
especialmente por lo que yo les mencionaba, por alteraciones en la lámina cribosa, fracturas a dicho nivel, pueden generar alteración del par craneal, puede haber algo de, de lesión a nivel de los diferentes, eh, de los diferentes, de las, digamos que de los receptores que se encuentran habitualmente ubicados, soportados sobre esa lámina cribosa, entonces cualquier alteración a dicho nivel va a generar una limitación de la capacidad olfativa. También puede estar asociado con alteraciones ya más de origen central, principalmente con tumores a nivel del lóbulo frontal, porque es, digamos que de donde emerge ese nervio, o puede estar ya afectado por secuelas de meningitis, eh, que son principalmente como la afectación que puede llegar a quedar de manera secuelar, tanto por alteraciones infecciosas como alteraciones traumáticas. Otras alteraciones que se presentan ya son por compromisos del lóbulo temporal. Cuando hay epilepsia del lóbulo temporal, se pueden producir las crisis uncinadas, básicamente que son alteraciones súbitas de la olfacción, presentando alteración en la percepción de la olfacción, con alucinaciones que pueden estar relacionadas con la percepción de olores que no tienen un estímulo de base. Es decir, el paciente puede presentar crisis donde tiene percepciones de olores conocidos. Al paciente habitualmente pueden ser olores agradables o olores desagradables y es frecuente en las convulsiones del lóbulo temporal. El segundo par craneal es el par óptico. En este tipo de pacientes lo que vamos a encontrar es un nervio que se origina en el área visual de la región eh, occipital, en la región posterior. Después de ahí se va a emitir una zona neurológica que se conoce como la radiación óptica, que va a terminar específicamente en los cuerpos geniculados laterales. Esa radiación óptica puede verse afectada en algún traumatismo y puede llegar a generar alteraciones visuales puntuales. Después de los cuerpos geniculados, se emerge el nervio óptico, eh, donde los tractos ópticos, perdón, donde se va a llevar a cabo la decusación. La decusación ya es específicamente los nervios ópticos que tienen componentes de ambos lados. Una afectación puntual de los tractos ópticos va a generar específicamente una alteración diferente a la que se presenta en los nervios ópticos. Cuando la afectación es del tracto óptico, se va a afectar más una hemianopsia, mientras que cuando hay una afectación del nervio óptico como tal, puede haber una ambliopía o afectación puntual de un globo ocular. La forma de explorar el par craneal específicamente es a través de la valoración primero de la agudeza visual, el examen de pupilas, la agudeza visual va a evaluar específicamente la indemnidad tanto de la percepción de las imágenes o alteraciones desde el punto de vista de retina o del nervio óptico como tal. El examen de las pupilas que va a evaluar no solamente la percepción lumínica y de las imágenes, sino también la parte motora. Tiene un componente aferente en el segundo par, pero tiene un componente aferente del tercer par. La campimetría por confrontación y realizar un fondo de ojo adecuado que en el taller vamos a aprender muy bien cómo hacer el fondo de ojo y de qué manera se debe realizar. La forma de evaluar primero la agudeza visual es a través de la tabla de Snell. La tabla de Snell es una tabla estandarizada
de tablas están formados principalmente por letras de orden, digamos que, ¿sí? La tabla de Snell es una tabla que tiene unas letras de tamaños diferentes para determinar la agudeza visual del paciente, con letras de manera que se organizan de manera random, pues para poder que el paciente no las pueda asociar con un orden específico, y se le dan a mostrar al paciente para la valoración de la agudeza visual. Esta tabla de Snell es con letras, pero también hay otras tablas que pueden estar de manera, que se presentan de manera con figuras o con una E en diferentes órdenes para pacientes que sean analfabetas o para niños puntualmente. ¿Cómo se evalúa la valoración de la agudeza visual con la tabla de Snell? Se le empieza con las letras de mayor tamaño y se van disminuyendo para determinar cuál es la agudeza visual del paciente. El paciente tiene que identificar de manera adecuada al menos tres de las letras, y si el paciente tiene menos de tres letras identificadas, se considera como que ese es el nivel anterior, ese es el nivel de la agudeza visual. Es decir, si el paciente aquí en este nivel de 20-40 identifica tres letras, pero aquí en 20-30 el paciente solamente es capaz de identificar dos, se considera que la agudeza visual de ese ojo para el paciente va a ser de 20-40. Si se evalúa cada globo ocular de manera independiente, o sea, la agudeza visual se debe identificar por cada ojo de manera independiente, y se debe hacer no solamente para visión lejana con la tabla de Snell, sino que también contamos con una tabla que es la de Jaeger para visión cercana. Aquí está, por ejemplo, tanto para visión de letras como la de Jaeger tiene la capacidad para identificar números, pero también tiene otras opciones, y es, por ejemplo, la de las E's. Las E's, lo que se le pide al paciente es que identifique hacia qué lado están los palos de la E, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, hacia arriba o hacia abajo. Esta es para visión cercana y se da una tabla que es más o menos de unos 15 a 20 centímetros con las letras, y se le pide al paciente con una distancia mínima de 30 centímetros para que le identifique cuál va a ser, digamos que su visión cercana. También se evalúa cada ojo de manera independiente. Esta es, por ejemplo, la tabla de Allen, que tiene dibujos para niños, o en la tabla de la E, donde se debe identificar específicamente hacia qué lado se encuentra digamos que los palitos de la E. Se le pide al paciente si identifique si es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. En pacientes analfabetos se utiliza la E. Profe, ¿a qué distancia colocan esas tablas? Entonces, la tabla de Jaeger habitualmente se pone a 30 centímetros, a 50 centímetros, perdón. Y la tabla de Snell habitualmente se pone a 6 pies, que es una tabla grande para visión lejana. El examen físico, la forma en que se diligencia en la historia clínica el examen físico del ojo, pues va a identificar digamos que va a tener varios componentes. Primero es la visión, la agudeza visual a través de la tabla de Snell. Se puede también identificar visión cercana con la tabla de Jaeger, y se va a determinar cada ojo de manera independiente. Se va a realizar de acuerdo a cómo haya sido estandarizada, o digamos que el último nivel que el paciente haya sido capaz de identificar en cada una de las tablas de valoración. Es decir, tanto en la tabla de Jaeger como en la tabla de Snell, la agudeza visual. Esto habitualmente se considera la capacidad que tiene el paciente de ver en 20 metros lo que un paciente tiene para ver en diferentes niveles de distancia. 20-200 significa que el paciente ve a 20 metros lo que la población en general es capaz de ver a 200 metros. 20-100, que el paciente ve a 20 metros, lo que puede ser capaz de ver por la población normal a 100, y así
sucesivamente. La visión adecuada se considera 20-20, es decir, que el paciente vea 20 metros, lo que la población general vea 20 metros, pero pueden haber agudezas visuales mucho mayores, es decir, que un paciente tenga una visión de 20-15, es decir, que es capaz de identificar a 20 metros lo que la población en general es capaz de ver a 15 metros o de manera más cercana. Lo mismo pasa con la tabla de Jäger, trae unas discriminaciones de acuerdo a la agudeza visual, y lo mismo van a tener estas tablas, tanto la de Allen como el juego de la E, van a traer discriminaciones de acuerdo a la distancia. Esto es lo que se va a diligenciar de manera inicial en la agudeza visual, de manera independiente en cada uno de los ojos. 20-20 se considera como la visión adecuada. El pinhole, o digamos que el agujero estenopeico, es la corrección, sobre todo para pacientes que tienen alteraciones digamos que de acomodación o de refracción puntuales. El pinhole es un pequeño orificio del tamaño de la cabeza de un alfiler que se suministra en una tarjeta negra. Se le pide al paciente que vea a través de ese pequeño agujero y que trate de identificar las mismas letras en la tabla de Snell. Es decir, lo que se hace es corregir un poco la miopía. Como la miopía tiene que ver un poco sobre la capacidad de acomodación y de la cantidad de luz que entra en la retina, el pinhole lo que hace es disminuir ese pequeño, digamos que la capacidad visual, lo que hace es con un pequeño agujero, lo que hace es mejorar la capacidad de acomodación del ojo, y lo que hace es corregir sobre todo pacientes con cuadros de miopía. Entonces, en algunos pacientes usted lo que hace es que si tiene una disminución en la agudeza visual, con el agujero estenopeico tratar de corregir ese trastorno refractivo, y puede verse una mejoría ligera en la agudeza visual en el paciente. Entonces se hace la agudeza visual normal y la agudeza visual en el agujero estenopeico. Después se evalúa el diámetro pupilar con, digamos que con una fuente lumínica normal, pero también vamos a evaluar la capacidad de la respuesta fotomotora con el estímulo luminoso. Ahorita explicamos un poquito en qué consiste este reflejo fotomotor directo. Luego evaluamos la respuesta del fotomotor indirecto. Finalmente, hacemos el reflejo rojo, y por último hacemos el reflejo de Hirschberg. El diámetro pupilar. Entonces, el diámetro pupilar se debe evaluar desde el punto de vista de su tamaño. Habitualmente el diámetro pupilar es de 3 a 4 milímetros, y debe haber una respuesta pupilar a la luz. Es decir, que cuando se suministra un foco luminoso a la retina, la respuesta motora de la pupila debe ser la contracción de la misma. Esta puede tener algún tipo de variaciones que pueden ser normales. Lo normal es de 3 a 4 milímetros y debe ser simétrica y de manera bilateral. Las variaciones normales de la respuesta de la pupila, pues va a depender de varios factores. Primero, el nivel de luz del ambiente. Entre mayor luz, pues mayor grado de miosis va a tener el paciente. La edad, a medida que aumenta la edad, va a disminuir esa respuesta pupilar, lo mismo que también puede haber por alteraciones desde el punto de vista de las estructuras transparentes del ojo. Es decir, estamos hablando que alteraciones, las estructuras transparentes son las que le van a ayudar a dar un mayor grado de nitidez a la imagen, pero todas estas estructuras deben ser digamos que translúcidas para que la fuente lumínica o la luz tenga la capacidad de entrar hasta la retina. Entonces, alteraciones en la presencia de opacidad de alguna de estas estructuras puede llegar a generar limitación en la respuesta pupilar. Por ejemplo, alteraciones en la córnea, alteraciones en el cristalino. Dentro de estos, la principal alteración es las cataratas, o la presencia de alteraciones a nivel del humor vítreo, especialmente la presencia de sangrados a dicho nivel, pueden alterar el paso de la luz hasta el fondo del ojo, que es donde se encuentra la retina.
Pueden haber alteraciones relacionadas con estados emocionales, pacientes con estados de felicidad o de euforia pueden llegar a tener mayor dilatación pupilar. El nivel de alerta en pacientes con alteración del estado de conciencia puede haber una disminución en la respuesta pupilar. Los grados de acomodación en pacientes con, con miopía o con hipermetropía para tratar de ajustarse digamos que tratar de acomodar adecuadamente la imagen para que se refleje de manera perfecta en la retina, puede tener dilataciones o contracciones pupilares diferentes. Y lo que les mencionaba, pues el grado de luz del ambiente, estos factores son los que van a afectar de manera significativa el diámetro pupilar. Las pupilas habitualmente en ojos sanos van a ser simétricas. Las diferencias entre la una y la otra deben ser mínimas, siempre y cuando ambos ojos estén siendo sometidos a la misma cantidad de luz. Es importante tener en cuenta que se debe identificar si hay miosis o midriasis en cada una de las pupilas. El paciente con miosis habitualmente va a tener una respuesta simpática importante, midriasis, perdón, o parasimpático cuando se presenta miosis. Algunas personas pueden tener algunas alteraciones fisiológicas en cuanto al diámetro pupilar o asimetrías pupilares, anisocorias, pero estas anisocorias deben ser menores de 1 milímetro. Si es mayor de 1 milímetro ya se considera como patológico y estos pacientes sí se consideran como anisocóritos como tal y se deben diagnosticar, se deben relacionar en la historia clínica y diagnosticar. Este es el tamaño de las pupilas normales. Aquí es una anisocoria, miren cómo las pupilas presenta una diferencia significativa y cuando ustedes encuentren una anisocoria lo que deben relacionar específicamente es si hay miosis en alguno de los ojos o si hay midriasis en alguno de los ojos, si hay una parálisis en alguna de las pupilas o cuál es la alteración puntual en la que están encontrándose. Es decir, ustedes pueden relacionar anisocoria con midriasis izquierda o anisocoria con midriasis derecha o anisocoria con miosis izquierda o derecha, de acuerdo a la identificación de lo que se esté encontrando. Pacientes con miosis, con pupilas contraídas a pesar de que el ambiente lumínico no lo amerite, o pacientes incluso con pupilas puntiformes, sobre todo en intoxicaciones. De algunos pacientes pueden llegar a presentar pupilas puntiformes. Y la midriasis que se presenta en algunos pacientes puede estar relacionado con parálisis o con uso de medicamentos. Para valorar, por ejemplo, el fondo del ojo, muchas veces utilizamos midriáticos con el objetivo de poder mejorar, digamos que ese campo visual a través de la pupila, que es donde vamos a realizar el fondo de ojo. Vamos a realizar los reflejos fotomotor directo y fotomotor indirecto. Recuerden los reflejos, vamos a ver si por aquí yo lo tengo. Un momentico, miramos si yo por aquí tengo. No lo tengo aquí. Para realizarlos, lo primero que vamos a realizar son los reflejos fotomotor directo y fotomotor indirecto o consensual. El fotomotor directo es un reflejo que tiene dos vías. Una vía aferente, que está a través del segundo par, y una vía eferente, que es a través del tercer par. Para que se realice de manera adecuada, el paciente debe contar con una, digamos que debe contar con una indemnidad en el segundo y en el tercer par. Indemnidad en el segundo par, tanto de las estructuras translúcidas del ojo, es decir, una córnea normal, un humor vítreo normal y adicionalmente también un cristalino que sea transparente. Y finalmente que tenga una retina que esté funcionando adecuadamente y un nervio óptico que esté de manera adecuada.
como vías aferentes. Y la vía eferente, pues que haya una adecuada contracción de la pupila del iris, y esto está relacionado con un efector del tercer par. Cuando hacemos el fotomotor directo, ¿en qué consiste? En que emitimos un haz de luz sobre un ojo y ese ojo realiza una miosis de manera fisiológica o normal. Ese es el reflejo fotomotor directo. Como como el tercer par tiene unas fibras que se decusan, ¿no? Entonces, puede haber afectación del lado contralateral, o digamos que hay unas funciones del lado contralateral. Entonces, cuando hacemos un efecto fotomotor directo, es decir, cuando le ponemos un haz de luz al ojo del paciente, habitualmente contralateralmente puede haber algo de miosis, es decir, una pequeña respuesta relacionada con el, con la imposición del haz de luz en el ojo contralateral. Es decir, si si le ponemos luz al ojo derecho, habitualmente va a haber ligera contracción en el ojo izquierdo. Esto es lo que se conoce como el reflejo fotomotor indirecto. Son dos reflejos que se deben evaluar de manera puntual. Si el reflejo fotomotor directo está funcionante, pero el fotomotor indirecto no, nos indicaría más una afectación del tercer par del lado contralateral. Mientras que en el paciente que tiene una afectación de la pupila de Marcos-Gunn, esto consiste en cuando se le hace al paciente un reflejo fotomotor directo, no hay una contracción pupilar, que es lo que sucede en esta imagen. Aquí se le está suministrando al paciente un haz de luz en el ojo derecho y el paciente no hace miosis, es decir, hay una parálisis para el fotomotor directo. Pero cuando se le hace un fotomotor indirecto, es decir, cuando se le hace un estímulo en el ojo izquierdo, el paciente presenta contracción de la pupila del ojo derecho. Es decir, en el ojo derecho hay una ausencia de fotomotor directo, pero hay una presencia de un fotomotor indirecto. Esto es lo que se conoce como la pupila paradójica de Marcos-Gunn. Esta alteración está relacionada específicamente con una alteración del segundo par. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración, cuando hay un estímulo directo, el segundo par no tiene la capacidad de emitir la percepción de la luz, pero cuando hay una fotomotor indirecto, es decir, del ojo contralateral, el paciente sí tiene una adecuada respuesta de contracción pupilar. Es decir, no hay una afectación del tercer par porque la pupila del ojo sí se contrae, pero no hay una adecuada respuesta desde el punto del segundo par porque la respuesta lumínica no genera esa contracción. Luego hay que pasar a evaluar la campimetría. La campimetría habitualmente se hace a través de un examen de campimetría confrontacional. La campimetría confrontacional se hace a través de evaluar los campos visuales del paciente con los campos visuales del examinador, suponiendo que el examinador pues tenga unos campos visuales indemnes. Cuando hagamos el taller, yo les voy a explicar cómo se hace la campimetría confrontacional, que tiene unas características puntuales porque debe hacerse a la misma altura y a la misma distancia para que tenga, digamos que, mayor sensibilidad y especificidad de su valoración. Y lo que vamos a evaluar puntualmente es la presencia de alteraciones en los campos visuales del paciente. Dependiendo del nivel de alteración del paciente, pues el paciente va a presentar digamos que una diferencia en la percepción de los campos visuales. Como les mencionaba, el nervio óptico tiene, digamos que un transcurso largo. Arranca principalmente en la corteza visual. Luego de esa corteza visual pasa a una radiación óptica que tiene un componente, digamos que es un componente ancho del nervio, donde puede presentarse alteraciones puntuales. Luego de llegar al núcleo visual pasa al tracto óptico,
donde se llega y se decusa a nivel del quiasma óptico. ¿Cómo se decusa? Del lado ipsilateral, las fibras temporales van a continuar por el mismo lado, pero las fibras nasales se van a decusar. Es decir, tiene dos componentes el tracto óptico, unas fibras temporales y unas fibras nasales. Las fibras nasales se van a decusar y van a irse hacia el globo ocular contralateral, mientras que las fibras temporales van a continuar por el globo ocular ipsilateral. Las fibras oculares temporales van a ubicarse en el lado temporal del globo ocular y estas van a reflejar las imágenes nasales de ese lado. Mientras que las fibras nasales son las que provienen del nervio, del tracto óptico contralateral, del nervio óptico contralateral, van a estar ubicados en la región nasal, pero van a reflejar las imágenes del área temporal del paciente. ¿Listo? Entonces, aquí juegan dos factores importantes. La decusación de las fibras, de las fibras nasales a nivel del quiasma óptico, como la ubicación a nivel del globo ocular, porque estas se van a encargar de reflejar imágenes contralaterales, es decir, digamos que el nervio que se ubica en la región nasal va a reflejar imágenes temporales, mientras que las que se ubican en la región temporal van a reflejar imágenes desde el área nasal. Dependiendo el tipo o la alteración o el grado o la ubicación de la lesión, pues vamos a poder encontrar alteraciones desde el punto de vista visual en el paciente. La primera alteración es que se produzca una alteración a nivel de la retina como tal. Dependiendo de la ubicación de la lesión en la retina, vamos a poder encontrar alteraciones desde el punto de vista, por ejemplo, de una hemianopsia o de una visión de manchas o de objetos, de moscas volantes que también se pueden conocer, o manchas parciales en el globo, o digamos que en el campo visual del paciente. Esto va a ser específicamente por alteración a nivel de la retina. Dependiendo de la ubicación de la lesión, pues el paciente asimismo va a presentar la alteración. La segunda lesión es que haya una lesión del nervio óptico. Cuando hay una afectación del nervio óptico, es decir, después de la decusación, después de la decusación en el quiasma óptico, el paciente va a presentar una alteración puntual de las fibras nasales del nervio contralateral y de las temporales del mismo lado. Es decir, el paciente va a presentar alteración tanto de las fibras nasales como de las temporales del globo ocular ipsilateral. Esto que va a generar que el paciente tenga una hemianopsia homónima. ¿Listo? El paciente va a presentar una alteración completa, una hemianopsia. Esto se llama una hemianopsia. Esta alteración se llama, es una alteración visual completa del ojo ipsilateral. Es decir, el paciente no va a tener ni alteración, el paciente va a tener alteraciones tanto para la visión nasal como temporal del lado afectado. Es decir, en la valoración del globo ocular del lado afectado, el paciente no va a tener visión ni nasal ni temporal, cuando hay una lesión específicamente del nervio óptico. Luego viene la afectación a nivel del quiasma óptico. Cuando hay una afectación a nivel del quiasma óptico, ¿qué raíces se van a afectar? Pues se van a afectar las raíces nasales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Como les mencioné hace un momento, las raíces nasales van a reflejar las imágenes temporales. Entonces, el paciente cuando presenta una lesión a nivel del quiasma óptico va a tener una hemianopsia bitemporal, es decir, va a presentar limitaciones en la visión de los campos visuales temporales de ambos lados.
Esto es cuando la lesión se ubica específicamente en el quiasma óptico. Luego va una afectación que va a ser cuando se presenta una lesión a nivel del tracto óptico. Cuando hay una afectación del tracto óptico, ¿qué fibras se van a afectar? Se van a afectar las fibras nasales del lado contralateral y las fibras temporales del lado ipsilateral. Las fibras nasales de un lado, del lado contralateral van a reflejar las imágenes temporales del lado afectado, del lado contralateral al afectado. Es decir, cuando hay una afectación como la que muestra la imagen, que es a nivel del tracto óptico derecho, el paciente va a tener una afectación de las fibras nasales del lado izquierdo, pero esas fibras nasales del lado izquierdo van a reflejar las imágenes temporales de ese lado. Mientras que también se va a afectar las fibras temporales de ese mismo lado, que esas fibras temporales de ese lado van a mostrar van a mostrar el campo visual nasal de ese lado afectado, siendo la afectación específica ambas hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque van a ser las fibras temporales del lado contralateral contra las fibras nasales del mismo lado. Esto va a generar en este paciente una hemianopsia homónima, es decir, hemianopsia, ¿por qué? Porque se afecta la mitad del campo visual. Homónima, ¿no? Porque es hacia el mismo lado y es hemianopsia heterónima, heterónima del lado izquierdo. ¿Listo? Como muestra la imagen. Mientras que en la que vimos hace un momento, hay una afectación heterónima bitemporal. Luego puede ser una alteración desde el punto de vista de la radiación óptica. Cuando hay una alteración desde el punto de vista de la radiación óptica, lo que el paciente va a tener es una afectación parcial, similar a la que se presenta en la afectación del tracto óptico, pero puede ser, como son parciales, como es a nivel de la radiación, esta alteración puede presentar más una cuadrantopsia, más que una afectación puntual del área afectada. Y cuando hay una afectación de la corteza visual, dependiendo del lado afectado, va a producir una hemianopsia también homónima contralateral al lado afectado. Luego pasamos a evaluar los pares craneales tercero, cuarto y sexto. Estos pares craneales se evalúan de manera conjunta porque tienen unas funciones similares a pesar de que tienen orígenes y transcurren de manera independiente. Entonces, el tercer par, que es el más grande o el de los tres y un poco el más complejo, tiene varias fibras. Tiene una fibra del componente eferente somático especial. ¿Esto es qué quiere decir? Que tiene una capacidad motora puntual especial para la movilidad del ojo. ¿Qué músculos se van a mover a través de este nervio? El músculo elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Estos músculos van a tener la capacidad de realizar movimientos oculares y de la contracción o la elevación del párpado. ¿Listo? También tiene fibras del componente eferente visceral general, que es el músculo constrictor de la pupila, el que va a ser encargado de producir la miosis, y va a obtener una inervación parasimpática del músculo ciliar como tal, para la acomodación. Y tiene unas fibras de componente eferente somático especial para el oblicuo superior, el cuarto par craneal. Es decir, mientras que el tercer par tiene el elevador del párpado y el recto superior inferior y el oblicuo inferior, el cuarto par solamente tiene un componente eferente somático especial del oblicuo superior. Y el sexto par, el abducens, es el nervio encargado del recto lateral como tal. La exploración de estos pares en conjunto se hace a través de la valoración de los movimientos oculares.
Estos se pueden hacer de manera independiente o de manera conjugada. El movimiento que se debe realizar es a través de una H. No sé si lo tengo acá, bueno, no está acá. Es a través de la valoración de una H para evaluar todos los movimientos. El movimiento de la H se hace la valoración lateral, hacia arriba para evaluar recto superior, hacia abajo para evaluar recto inferior, y luego se hace el movimiento hacia la región nasal, hacia arriba para oblicuo inferior y hacia abajo para oblicuo superior. Este movimiento de la H se encarga de evaluar todos los movimientos conjugados, digamos que todos los movimientos del globo ocular, y va a evaluar los tres pares craneales en conjunto. Cuando hay una alteración en los movimientos individuales o conjugados de la mirada, pues ya uno, de acuerdo a la alteración que encuentre, va a determinar cuál es el par craneal que se encuentra afectado. Otro componente a evaluar es la presencia de ptosis palpebral. La ptosis palpebral es cuando hay una alteración específica o compromiso específico del músculo elevador del párpado y uno lo evalúa de manera conjunta con la presencia de la ptosis palpebral o caída del párpado del lado afectado. También puede haber debilidad en el músculo tarsal o un compromiso, habitualmente por un compromiso más simpático. Puede haber alteración específicamente del músculo elevador en trastornos neurológicos, en lesiones parciales del nervio o en presencia de alteraciones como la miastenia gravis, ¿no? O ya cuando haya una alteración puntual a nivel del músculo o a nivel de la placa motora, donde se inserta el nervio a nivel del músculo puntualmente. Aquí vamos a encontrar específicamente una parálisis completa del tercer par, cuando hay principalmente se presenta cuando hay una neuropatía diabética o un traumatismo craneal, aneurisma de la arteria comunicante posterior o una lesión a nivel de la hendidura esfenoidal, habitualmente pues, por el mismo trayecto del nervio. En enfermedades del seno cavernoso, porque el nervio pasa por ahí, o una lesión específica del mesencéfalo, como es en el síndrome de Weber. ¿Qué vamos a encontrar cuando hay una parálisis completa del tercer par? Primero va a haber una desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, y segundo va a haber una ptosis palpebral. Como en este paciente también va a haber una afectación del músculo contractor de la pupila, pues vamos a encontrar que el paciente va a tener una midriasis como tal. En este paciente, si uno hace un reflejo fotomotor directo, habitualmente no va a encontrar una contracción de la pupila, pero el consensual debe estar conservado, porque el segundo par está indemne. Cuando hay una alteración del troclear, que es, digamos, que una lesión menos frecuente, habitualmente relacionado con traumatismos, antecedentes quirúrgicos a nivel de la base del cráneo, o en algunos pacientes relacionados con neoplasias, mucho menos frecuente, pero también se escribe en pacientes con diabetes mellitus, con neuropatía diabética. La afectación o la parálisis del troclear pues va a generar una desviación del ojo hacia adentro y hacia arriba. Mientras que el paciente con una parálisis del abducens, el paciente va a tener una desviación del ojo hacia, digamos que hacia adentro, va a tener una desviación de la mirada hacia la región medial. Esta parálisis del abducens también no es tan frecuente, pero puede presentarse secundario a traumatismos o a neoplasias. En algunas enfermedades sistémicas como en la diabetes mellitus o en la esclerosis múltiple o en la hipertensión endocraneana cuando hay una compresión específica en la presión petrosa del temporal a nivel del trayecto del nervio. Entonces, como hay una parálisis del motor ocular externo, pues el ojo se va a desviar por los músculos opositores, es decir, hacia la región medial. El quinto par craneal o el nervio trigémino tiene varios componentes. Tiene un eferente somático especial que va a inervar algunos músculos, específicamente los músculos de la masticación. Es decir, vamos a evaluar los músculos maseterinos, temporales, el pterigoideo interno y externo, el peristafilino externo,
el tensor del tímpano, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Dentro de estos músculos, ¿cuáles son los más fáciles de evaluar o los que tenemos en cuenta a la hora de valoración del estado neurológico? Es básicamente los maceteros, los temporales y los pterigoideos. Para la valoración de los maceterinos, le decimos al paciente que apriete la mandíbula y al apretar la mandíbula, pues palpamos de manera bilateral la contracción de los músculos maceterinos. Al apretar la mandíbula, también esperamos que los temporales también se contraigan. Entonces se le dice al paciente que apriete la mandíbula y se palpan de manera bilateral, que ambos músculos se contraigan de manera simétrica y adicionalmente que sean, digamos que de buen tono, de buena fuerza. Tiene un componente aferente somático general y básicamente se caracteriza por la sensibilidad de la superficie de la cara. Pues tiene un componente motor, que fue los músculos que acabamos de ver, y un componente somático, que es puntualmente de la superficie de la cara. La mitad anterior del cuero, del cuero cabelludo también maneja la sensibilidad de la córnea y la conjuntiva, y algunas zonas de la mucosa nasal y bucal, especialmente la parte del área de la lengua y los dientes. No de la lengua, no de la sensibilidad especial, sino de la sensibilidad general. Recuerden que la lengua tiene la sensibilidad general, que es la del tacto, y la sensibilidad especial, que es la del gusto. También da la sensibilidad para la parte externa de la membrana timpánica, pero esa habitualmente no se evalúa en el examen neurológico como tal. También da algunas fibras musculares para la propiocepción de la masticación como tal. Entonces, ¿cómo vamos a explorar este par craneal? Este par craneal se evalúa específicamente de la región motora con la palpación comparativa de los músculos temporales y los maceterinos, y si hay alguna parálisis de algún lado, es frecuente que se realice la desviación de la mandíbula, que se va a afectar hacia el lado, digamos que se va a desviar hacia el lado afectado. La apertura ocular contra resistencia también se puede evaluar, y el paciente habitualmente va a tener lo normal es que tenga una contracción simétrica de los músculos. El área sensitiva se evalúa a través de el tacto superficial o el dolor y temperatura de ambos lados de la cara, específicamente cada una de las ramas del nervio. Y tiene unos reflejos especiales que son el reflejo corneal, que es a través del estímulo de la córnea se va a generar el cierre ocular, y el reflejo maceterino, que es la contracción de los maceterinos cuando hay un estímulo a nivel del mentón. Este es el reflejo corneal. El reflejo corneal es a través del estímulo de la córnea, que se realiza de manera lateral para que no se estimule el segundo par, que es el visual. El paciente no debe ver el objeto con el cual se va a estimular la córnea. Y se tiene un componente aferente, es decir, sensitivo a través del quinto par, pero la respuesta de este par es una respuesta eferente, es una respuesta a través del séptimo par, porque lo que hace es el cierre ocular. El cierre ocular, pues que es la contracción del orbicular del párpado y el cierre inmediato del ojo para protegerlo frente al estímulo que se está generando. El reflejo maceterino tiene un componente eferente, es la percusión del mentón, generando una contracción bilateral de los maceterinos. Este sí tiene una vía aferente sensitiva a través del quinto par, y la vía eferente también a través del quinto par por la contracción de los maceterinos, como vimos previamente. En cuanto a las alteraciones de este par craneal, vamos a encontrar la hipoestesia, que puede ser ipsilateral al lado afectado. Puede haber dolor neuropático, pueden haber parestesias a nivel de la sensibilidad de la cara, puede haber desviación de la mandíbula, ya vimos que era hacia el lado afectado, puede haber abolición del reflejo corneal o atrofia de los músculos maceterinos o atrofia de los músculos temporales. ¿En qué alteraciones se puede afectar este par craneal? Principalmente afectaciones a través de
trastornos neurodegenerativos como la esclerosis múltiple, en algunos pacientes con lesiones a nivel del puente o del tallo, y en algunas enfermedades sistémicas como el herpes zóster o la esclerosis múltiple. Luego pasamos a evaluar el séptimo par craneal, que es el facial. Tiene un componente aferente somático especial a través de los músculos de la mímica facial y un componente eferente visceral general, que es la inervación parasimpática de lo que son la glándula lacrimal, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, producción de saliva puntualmente. Tiene un componente aferente somático general, que es la sensibilidad de todo lo que es el pabellón auricular y la región posterior de la oreja, y un componente aferente visceral especial, que es la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Para la exploración de este par craneal, evaluamos cada uno de los componentes motores. Se hace la valoración de la musculatura o de los músculos de la mímica facial. Se le pide al paciente que haga varias funciones puntuales, que eleve las cejas, que arrugue la frente, que frunza el ceño, que cierre los ojos y los apriete fuertemente y se le hagan movimientos contra resistencia, que muestre los dientes o que silbe, que infle las mejillas, que sonríe o que apriete el cuello como tal. Estos son unos ejemplos de algunas de las actividades que se hace, que suba las cejas, ¿no? Que arrugue la frente, que apriete los ojos y tratemos de hacer movimientos contra resistencia, que sonría y que la sonrisa sea, digamos que simétrica, el pliegue nasogeniano que se genere sea simétrico en ambos lados. Y en cuanto a la parte sensitiva, los 2/3 anteriores de la lengua es sensibilidad especial, es decir, la sensibilidad no motora, no general, sino la sensibilidad especial del gusto. Este tipo de sensibilidad se evalúa específicamente con hisopos impregnados con algún sabor para que el paciente lo perciba y lo describa. Se debe, en la medida de lo posible, evaluar cada hemilengua de manera, eh, de manera independiente. Por eso se utiliza el aplicador, para que los sabores no se mezclen en cada lado de la lengua. Otra forma de evaluar también es utilizar específicamente el test de Schilling para la lágrima como tal. Esto se hace a través de unas cintas especiales. Sin embargo, pues digamos que es un examen que la parte de su valoración específicamente no ha sido como del todo establecida en cuanto a la afectación neurológica. Digamos que este test se utiliza mucho más en oftalmología para buscar seroftalmia como tal o alteraciones como síndrome de Sjögren por resequedad de las mucosas. Pero para parálisis del nervio realmente no tiene tanta sensibilidad como puede tener el resto de la valoración neurológica como tal. Entonces no se utiliza tanto en valoración por parte de neurología. Es importante tener en cuenta que hay varios componentes del nervio facial. El nervio facial en su componente motor tiene fibras bilaterales. Tiene unas fibras que vienen del lado contralateral y unas fibras que vienen del lado ipsilateral. Las del lado contralateral van a inervar toda digamos que la parte de la hemicara contralateral, como su nombre lo dice, pero en los 2/3 superiores de la cara, en el tercio superior de la cara, es frecuente que hayan fibras ipsilaterales. Por eso, cuando un paciente tiene una afectación a nivel central, por una afectación cortical, lo que se produce es una parálisis facial central. Es decir, solamente se va a ver afectada el tercio inferior de la cara, que es la que tiene inervación exclusiva del lado contralateral, porque el tercio superior tiene algunas ramas que vienen del lado ipsilateral. Esa es la parálisis facial central.
Mientras que la parálisis facial periférica, como ya es después de la decusación, esta van a tener raíces procedentes no solamente del lado izquierdo, del lado ipsilateral, sino también del lado contralateral, pero su afectación o su lesión va a generar una disminución motora, de motora puntual del, del lado completo completo del lado afectado. Es decir, cuando el paciente tiene una parálisis facial supranuclear o central, la parálisis que se va a generar va a ser en la mitad inferior de la cara, mientras que si es periférica, va a haber una afectación completa de la cara. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de parálisis facial tenemos? Una completa, ¿no? Mire cómo hay una afectación completa. ¿De qué lado? Del lado derecho. El paciente se borra el pliegue nasogeniano y tiene una incapacidad para contraer el músculo. Mire que hay una desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral. Pero también hay afectación no solamente de la parte inferior, sino también de la parte superior. Es una parálisis facial completa o es la misma que se conoce como parálisis facial periférica. Entonces, dependiendo de la causa, digamos que del tipo de parálisis, pues van a haber diferentes causas. Las parálisis supranucleares o centrales, la principal causa, la más frecuente, es la enfermedad cerebrovascular. Esta es la que ustedes más frecuentemente van a encontrar. Habitualmente es unilateral y la afectación es de la parte inferior de la cara ipsilateral. Cuando hay una parálisis pseudobulbar, es decir, bilateralmente afectada, el paciente en general va a tener más alteraciones de tipo sistémico, es decir, una alteración de una patología del orden sistémico como tal. Alteraciones metabólicas son las más frecuentes, trastornos desmielinizantes, diabetes mellitus, trastornos neurodegenerativos que comprometan de manera bilateral el nervio. Las lesiones infranucleares son las que afectan puntualmente el nervio después de su núcleo o después de la decusación de las fibras. En este tipo de pacientes, la afectación suele ser más del trayecto del nervio, entonces pueden estar relacionados con lesiones a nivel del ángulo pontocerebeloso o de la afección, el Reis-Hunt, que es relacionado con una alteración ya a nivel del conducto auditivo externo, que es por donde transcurre el nervio. También puede estar relacionado con el Guillain-Barré, con miastenia gravis, puede estar relacionado con lesiones tumorales, ¿no? O con afectaciones propias del nervio de origen más de tipo autoinmune o en el transcurso del mismo procesos inflamatorios, como lo sucede en la parálisis de B. La valoración va a estar completamente afectado tanto el segmento inferior como el superior de la hemicara derecha, de la hemicara afectada. Bueno, vamos a parar acá. Para continuar en la próxima clase terminamos los pares craneales y hacemos la valoración motora y sensitiva periférica. De todos modos, yo sé que ustedes están en este momento más centrados en estudiar para el parcial, por eso no hemos hecho por una parte ni de los exámenes, ni de ponerlos a exponer un poco sobre alguno de estos temas. Después de que salgan del examen, ya arrancamos a hacer las prácticas y los talleres. ¿El examen es dentro de 8 días? Según eso, del miércoles, profe. Este miércoles, sí. Entonces ya cuando salgan del examen, continuamos con esta parte. Miramos a ver si de pronto hacemos el primer taller o la primera práctica para el próximo sábado. Bueno. Listo, profe. Profe, ¿tú de casualidad puedes hacer el favor de compartir las diapositivas de renal y hemato? Listo, yo se las envío. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien.